Oviedo Informa en un programa que se va a centrar en uno de los eventos culturales más destacados de las próximas fechas. Y es que con motivo del 25 aniversario del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, la ciudad acogerá por primera vez a la Orquesta Filarmónica de Viena, fundada en 1841 por Otto Nicolai y considerada como una de las mejores del mundo. Richard Wagner describió a la orquesta como una de las más destacadas del mundo. Anton Bruckner la llamó la asociación musical más superior. Johannes Brahms se consideraba un amigo y admirador. Gustav Mahler afirmó estar unido a la orquesta a través de los vínculos del arte musical. Y Richard Strauss resumió estos sentimientos diciendo: todo elogio a la Filarmónica de Viena se revela como una subestimación. Bueno, la Orquesta Filarmónica de Viena es hablar de la historia de la orquesta sinfónica, del postromanticismo en el mundo, yo creo, ¿no? Tiene unas características peculiares que la hacen distinta en sonoridad al resto e incluso en forma de interpretación. Y eso está basado muchas veces en los propios instrumentos que tiene, porque ha preservado la construcción histórica de los primeros instrumentos que se emplearon a principios del siglo XIX. Los clarinetes tienen el sistema alemán, pero guardan algunas connotaciones específicas. El oboe es exclusivo de esto, tienen un tubo muchísimo más pequeño que el resto de instrumentos que se han prodigado en las orquestas, y incluso el clarinete tiene un brillo de sonoridad más claro y preciso en cuanto a muchos aspectos de su técnica. Los instrumentos de viento, tenemos que hablar de las trompetas, que siguen utilizando trompetas que van por sistema de cilindros, no de pistones. Y los trombones tienen unas tuberías muchísimo más pequeñas en cuanto a lo que es la sección que los instrumentos que utilizan habitualmente el resto de orquestas. Todo ello con el diapasón que utilizan, que normalmente las alemanas y las austríacas suelen tener un diapasón más elevado que el resto de las orquestas, eso al final hace que se configure un color, una tímbrica de sonido distinta al resto de orquestas. Luego estamos hablando de una orquesta que ya es una plantilla de las que llamamos macroorquestas, que van entre 143 miembros a más, que les permite abordar cualquier repertorio de las grandes sinfonías que se han construido a lo largo de la historia, ¿no? Pero sobre todo creo que hay unas connotaciones que también le hacen diferente, y es en su funcionamiento, en su estructura, que hace evidentemente que el trabajo sea distinto también al que generan otras orquestas al preparar los repertorios. De acuerdo con los estatutos de la Filarmónica de Viena, solo un miembro de la Orquesta de la Ópera Estatal de Viena puede convertirse en miembro de la Filarmónica de Viena. Por lo tanto, antes de unirse a la Filarmónica, uno primero debe realizar una audición exitosa para un puesto en la Orquesta de la Ópera Estatal y demostrar su capacidad durante un periodo de 3 años antes de ser elegible para presentar una solicitud de membresía en la Asociación de la Filarmónica de Viena. Bien, una de las cosas que en la Orquesta Filarmónica de Viena, igual que las grandes orquestas de Berlín y demás, es que en los últimos 20 años han generado sus propias escuelas de, digamos, de preparación de los instrumentistas, que o han de reforzar la orquesta o son candidatos a formar parte de, bueno, pues de la composición de los miembros de la orquesta, ¿no? La verdad es que buscando esa identidad cada orquesta, lo que hacen esas escuelas es nombrar maestros a los concertinos de cada sección, y a partir de ahí lo que hacen es trasladar esa forma de tocar de la orquesta a la enseñanza, con lo cual se garantizan que los instrumentistas, que son todos de calidad seleccionados, que se van a integrar en un momento dado en la orquesta, son totalmente digamos, homólogos o en consonancia con lo que es la fórmula y estilo de interpretar que tiene ya esa orquesta con sus características específicas. Hablamos de articulación, hablamos de sonoridad, hablamos del sistema de afinación, que aunque la afinación está ya de alguna manera estructurada mundialmente, pero sabemos que luego a la forma de
de tratarla, cada instrumentista tiene sus connotaciones, ¿no? Y el hecho de que ya el solista les esté dando los parámetros a los que se van a tener que ceñir, eso les da el aliciente de que cualquier integrante no resiente nada el funcionamiento real de la institución. En sus actuaciones, los músicos expresan los ideales de paz, humanidad y reconciliación, que están tan profundamente entrelazados con el mensaje de la música. Los estilos de ejecución en cada orquesta varía según el personal, el director y sobre todo ya la tradición que ha tenido a la hora de evolucionar su estilo a lo largo del tiempo, ¿no? Hablamos sobre todo de lo que son los sistemas de articular. Cada orquesta, sobre todo las cuerdas, tienen un mundo de posibilidades en cuanto al tratamiento de las diferentes rítmicas que establece la articulación dentro de un fraseo musical. Esto es muy exigido por todas las orquestas porque ahí es donde verdaderamente podríamos hablar de un alto porcentaje de distinción en cuanto a los sistemas de interpretación que se define a través de la articulación. Y claro, esa articulación finalmente es hasta exigida e impuesta a las demás secciones, como son los vientos, porque de alguna manera eso le va a dar la capacidad de interpretación distintiva a cada una de las orquestas que están de alguna manera marcando, yo creo que hitos dentro de lo que es la interpretación orquestal. Especialmente importantes en la historia de la orquesta, después de 1945, fueron las colaboraciones artísticas con sus dos directores honorarios, Carl Bonn y Herbert von Karajan, así como con su miembro honorario, Leonard Bernstein. Creo que no podemos hablar de nombres concretos porque estamos hablando de un sistema de elección de directores que les garantiza que los mejores directores de cada época van a estar al frente de esta orquesta en algún momento. Históricos podemos hablar del propio Mahler, que allí es donde puso en funcionamiento la mayoría de sus sinfonías, a cargo de la orquesta, y claro, ahí es donde verdaderamente se configuró ya la macroorquesta en plantilla y posibilidades que definen a esta agrupación. Pero el sistema que tiene esta orquesta no es de crear un director titular, que luego es el que se encarga de invitar al resto de directores y demás. No, esta orquesta solo funciona con directores invitados. Y eso hace que evidentemente cada director de magnitud excelente que tenemos en el panorama en la actualidad va a pasar en un momento por esa agrupación y no solo va a mostrar su calidad interpretativa, sino que va a ser cada vez un reto nuevo para la plantilla de instrumentistas que no va a poder nunca relajarse demasiado porque siempre va a venir alguien a la dirección que les va a exigir más o de otra manera o incluso de alguna manera plantear retos que hasta el momento pues, no habían tenido. Estamos hablando de que por ahí ha pasado Dudamel, ahora estamos hablando de este hombre, el propio director que hizo el magnífico concierto que tuvimos oportunidad de ver en el concierto de Año Nuevo, de esto que fue Christian Thielemann. Pues estamos hablando de que todos los directores que hay por allí, nombrar a uno o unos pocos sería dejarnos a otros y no es mi talante el entrar a hacer un ranking de directores. Pero lo que estamos hablando es de que esa orquesta, cualquier director que se ponga al frente de ella, es que es un gran director dentro del panorama mundial, que no va a dejar indiferente a nadie. Desde sus inicios, a través de Otto Nicolai en 1842, la fascinación que la orquesta ha ejercido sobre destacados compositores y directores, así como sobre el público de todo el mundo, se basa no solo en un estilo musical homogéneo que se hereda cuidadosamente de una generación a otra, sino también de su estructura e historias únicas. Bueno, tenemos que saber que la Orquesta Filarmónica de Viena, su creación en los años 40, 1840, estamos hablando de que se hizo por la necesidad de saltar la orquesta de la ópera, saltar al panorama sinfónico y hacer una orquesta especialmente para poner
en concierto las obras que los grandes compositores austriacos y del entorno estaban generando ya para la orquesta del postromanticismo a nivel, digamos, ya de élite, ¿no? Hablamos de compositores como Beethoven, como Strauss, y unos repertorios que solo con los compositores de su propio entorno, entre Alemania, Austria y países colindantes, pues sería ya suficiente para que llenase todos los programas que tuviese que hacer. Correctamente a esto, la orquesta ha eludido venir con los autores que históricamente han sido los que más ha interpretado, para hacer un programa posiblemente muy mediatizado por nuestra cultura, la cultura española, por aquello, y sobre todo asturiana, por aquello de que el capricho español está basado en temas populares de Asturias. Incluso hay una información que a lo mejor algunos obetenses no conocen, y es que en la gran enciclopedia asturiana se relata que el insigne maestro y además fundador de la enseñanza musical oficial en Asturias, Anselmo González del Valle, fue el que le dio, cito, le facilitó a Rimsky-Korsakov los elementos temáticos para su famosa obra El Capricho Español. Y esto nos hace ver que, bueno, que el programa está hecho, es profeso para esta gira y además marcada por lo que es Asturias, ¿no? Esta obra, evidentemente, pertenece al posromanticismo o el nacionalismo ruso que nos ha dado tantas alegrías en cuanto a creación musical. Y bueno, pues esto pertenece a esa cantidad de obras que, como el Capricho Italiano, el Capricho Español, pues los compositores se abastecían de nuevas formas de interpretación o motivos que pertenecían a la cultura tradicional de otros países. El programa que nos está planteando, además de esta obra magnífica en la que el clarinete tiene un protagonismo maravilloso, y eso me toca a mí de cerca porque soy, como saben ustedes, profesor de clarinete del Conservatorio de Oviedo, pues tiene la responsabilidad de emular a la gaita en sus solos y hacer esa alborada magnífica con la que se inicia la obra y que luego será el motivo que se irá reiterando a lo largo de ella. Complementan el programa dos magníficas obras que con esta orquesta vamos a disfrutarlas. Una de ellas es La Isla de los Muertos, de Sergei Rachmaninoff, y que de alguna manera nos va a permitir escuchar los colores y las influencias sonoras contrastadas de todas las secciones de una orquesta como esta, bien cohesionada y que tiene unos colores distintos a lo que estamos acostumbrados a escuchar en nuestras orquestas del entorno, ¿no? Y este poema sinfónico está inspirado, o de alguna manera está encargado de darle sonido al cuadro del mismo nombre, La Isla de los Muertos, de Arnold Bocklik, que es un pintor suizo que nos dejó esa magnífica obra. Muchas veces esto busca ser una música programática, descriptiva, de imágenes, que desde luego creo que son perfectas para ponerle música a esas imágenes, ¿no? Luego finaliza, evidentemente, como no, con una gran sinfonía, como no puede ser otra que la sinfonía número 7 del compositor Antonín Dvořák, que evidentemente ahí nos va a dar siempre una explosión, unas sonoridades compactas que de alguna manera nos hacen pues transitar por un mundo de verdaderos contrastes que, pues dentro de ese romanticismo exuberante que tienen siempre estas obras, pues nos va a poder de alguna manera abrazar y hacer disfrutar durante un rato de esa magnífica interpretación, ¿no? Llevando la batuta de la Orquesta Filarmónica se encuentra Lorenzo Viotti, quien a sus 34 años de edad se ha convertido en uno de los talentos más descollantes de la dirección musical a nivel internacional. Bien, Lorenzo Viotti es uno de los maestros que hoy en día están dentro del panorama de directores mundial, pues al más alto nivel, y está llamado a ser una de las personalidades de la historia en cuanto a la dirección. Vuelvo a reiterar que el sistema de contratación de directores que tiene esta orquesta es tan peculiar que evidentemente lo que potencia es que no se anclen en una
personalidad de un único director. Tal vez la personalidad la tiene la orquesta y esa personalidad la desarrollan invitando a los mejores directores del mundo. Por eso, todo el que sea un director distinguido en la actualidad, tarde o temprano pasa por esa orquesta para dar lo mejor. Es el caso de Viotti y no vamos a negarlo que desde luego vamos a descubrir una forma de dirigir magnífica, temperamental y que bueno, pues nos va a dar yo creo que esa personalidad de un director que ha estado viviendo en Suiza, tiene ancestros italianos y franceses, que a la vez todo eso se refunde para crear una personalidad propia, a ver cómo la fusiona con la orquesta y, de alguna manera, el éxito está garantizado. La independencia de la que disfrutan los músicos de la Filarmónica a través de la ópera se ve recompensada por el alto nivel de desempeño artístico obtenido a través de la experiencia de la orquesta en el podio de conciertos. A mí me encanta hablar de Oviedo y todo lo que se dice de Oviedo. Por ejemplo, de Oviedo se dice que es la Viena española. Y con razón, esto no lo digo yo, esto lo ha dicho ya gente de mucha entidad. Incluso estamos hablando de que Oviedo tiene una capacidad de inversión en cultura muy superior a otras ciudades de España. Y esto también lo dice pues un musicólogo, como no puede ser de otra manera que nuestro querido Emilio Casares, que nos dice que por inversión per cápita en cultura, Asturias es superior a cualquier capital de España. Por lo tanto, no está mal dicho que pudiera ser la Viena española, ¿no? Bueno, tenemos que hablar de que tenemos 2 orquestas profesionales en una ciudad de 300.000 habitantes. Tenemos una banda municipal, tenemos una banda de instrumentos populares. De alguna manera eso solo es el reflejo de una cultura ancestral de una ciudad. Una ciudad que tiene temporada de ópera, tiene zarzuela, tiene ballet, tiene ciclos sinfónicos y tiene una temporada de música de cámara, música barroca. Bueno, hablar de esto cuando salimos de la comunidad y lo decimos en otros sitios parece increíble, pero es real. Bueno, y a mí lo que me preocupa es ¿por qué no sabemos que esto no ha aparecido de la nada? Esto tiene una historia enraizada y esto parte de la cultura de nuestra ciudad, que entiendo como propia, aunque yo soy valenciano, pero después de 34 años aquí, de alguna manera me siento muy asturiano, aunque permítanme esa licencia, ¿no? La cultura musical parte ya desde el siglo de oro de la Catedral de Oviedo. Teníamos una capilla muy potente en cuanto a cantores y en cuanto a orquesta para hacer música religiosa, música sacra. Esa identidad cultural ya se traslada luego al siglo XIX. Y de las primeras orquestas que se fundan en nuestro país está enraizada aquí, porque en 1882 se crea aquí ya la Escuela de Música antes de que permitiese el gobierno que se creasen, para, de alguna manera, ya avanzar en la posibilidad de crear una cultura bien formada musical, pero sobre todo para potenciar los instrumentos de cuerda, que en no tardar mucho se convertiría ya en la base de lo que sería la primera orquesta, la Orquesta Sinfónica de Asturias, en nuestra comunidad. Y fue mucho antes del boom de los 80. Estamos hablando de que en 1842 ya teníamos esa orquesta por aquí. Por lo tanto, perdón, 1942. Entonces, estamos hablando de que la tradición orquestal es anterior al boom que recibe nuestro país de 1980, después de la democracia, de que cada orquesta en una comunidad era una cosa requerida. Bien, quiero decir con esto que este potencial cultural que ama y que quiere la comunidad asturiana no es gratuito, no ha sido que ha sido de la nada, ha sido porque la tradición musical en Asturias viene ya del siglo XIX, creando un conservatorio, y muchas veces nos olvidamos de que hay escuela municipal en Oviedo, pero en Oviedo estaba el primer conservatorio profesional que se hizo y
en una comunidad uniprovincial tenemos un conservatorio superior que no deja de ser la base de formación de todo el potencial de instrumentistas que actualmente utilizamos en nuestras agrupaciones. Por lo tanto, con esto lo que quiero decir es que Asturias es especial no en este momento, sino por su historia, que ha permitido que los gestores magníficos que tenemos hoy en día puedan estar avalados o, de alguna manera, respaldados por una querencia, una cultura y un pueblo que verdaderamente ha sabido valorar siempre la música en toda su dimensión. Por sus logros artísticos, la orquesta ha recibido numerosos premios, discos de oro y platino, honores nacionales y membresía honoraria en muchas instituciones culturales. Bien, la verdad es que en Asturias tendría que ser la primera vez que traen esta orquesta magnífica y que de alguna manera espero que no sea la última. De hecho, no lo ha sido porque evidentemente ya estamos acostumbrados a que por aquí pasen orquestas como la de Berlín, que fue en su día, la de Nueva York, la Orquesta Nacional de España, la de Francia, o la Filarmónica de Londres o la BBC. Evidentemente, lo que entiendo es que gracias a este, digamos, entorno maravilloso que ya trasciende fronteras, pues es posible ir a una gran orquesta y decirle, oye, ¿por qué no Asturias? Y hemos visto que sí, que entienden que es un lugar especial para venir a hacer grandes eventos. Bueno, teniendo un buen evento como estos, Asturias no se lo puede perder, ni Asturias ni el país entero. Por lo tanto, invito a Asturias, invito a todos los colindantes que quieran venir al evento a, bueno, pues festejar esos 25 años de nuestro auditorio magnífico que se hizo en su día, para que, bueno, pues tuvieran cabida estas magníficas pues, veladas musicales, ¿no? Y lo que pido es que puedan disfrutar este magnífico hecho musical que se va a desarrollar, pues yendo al concierto con una intención de dejarse abducir por la música. Estamos hablando de una música de calidad, un estilo propio, especial y que, bueno, que a lo mejor tardaremos tiempo en volver a escuchar en directo y que necesitamos que de alguna manera pues parar la mente y dejar que la música nos transporte a ese mundo que nos propone precisamente la Filarmónica de Viena. Quiero recordar que, por ejemplo, la música para el psiquiatra y filósofo Claudio Naranjo decía que la música era el alimento del alma. Por lo tanto, si es el alimento del alma y encima hemos traído la mejor que podemos traer, ¿por qué no vamos a darnos un festín de satisfacción? Espero que podamos vernos todos allí el día del concierto, que es no quiero equivocarme, es el día 22 de junio, y que, bueno, pues a partir de ese momento creo que la historia ya ha puesto en Asturias un nivel musical más arriba del que tenemos que seguir escalando. La Orquesta Filarmónica de Viena continuará su exitosa trayectoria en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo el sábado 22 de junio a las 8 de la tarde, tocando en Asturias por primera vez en su historia. Deseando que disfruten de este concierto único el próximo 22 de junio a las 8 de la tarde en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, llegamos al final del espacio de hoy. Disfruten de la cultura en Oviedo y pasen una muy feliz noche.